Muy buenos días, mis hermanos y amigos que nos escuchan. Dios le bendiga. Le damos la bienvenida al culto de adoración a Dios, hoy día de la resurrección. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en este tiempo. Oramos. Amante Dios, Padre Celestial, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por un día más. Le pedimos y le rogamos, mi Señor, por este servicio. Sea usted abriendo nuestros corazones, abriendo nuestra mente, mi Señor, para dedicarte este tiempo, para alabar y glorificar tu nombre. Así también, Padre eterno, para aprender, Padre, acerca de tu palabra. Le rogamos y le pedimos que usted nos dirija en este momento, en el nombre de Jesús. Bien, vamos a iniciar cantando del himno 212, La tumba le encerró. Cantemos todos juntos, mis hermanos. Sabemos que el Señor resucitó. Él no se quedó en la tumba, sino que la tumba se quedó vacía. Gloria a Dios por eso. Bien, seguimos cantando al Señor. Esta vez cantamos acerca del himno 210, En la cruz. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor
En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén. Esta vez, antes de pasar al tiempo de los avisos, vamos a exaltar el nombre de Dios. Vamos a cantar del himno Rey Exaltado, himno número 226. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Como habíamos anunciado, vamos al tiempo de los avisos. Pasará nuestro pastor Ángel Ramón Mateo con los avisos. Buenos días, hermanos amados y amigos que nos escuchan en esta transmisión por este medio, por esta plataforma tecnológica. Damos gracias y gloria a Dios por este día, domingo, en el cual celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De manera que esperamos que podamos seguir gozándonos en este culto de adoración a Dios. Recordamos, hermanos, nueva vez y amigos, que estamos teniendo estos servicios, estos cultos a Dios por esta vía debido al aislamiento social ordenado por las autoridades para aislar, para evitar la propagación del virus. Igualmente es una obediencia a las autoridades que nosotros como hijos de Dios, la palabra de Dios nos manda a hacerlo. Así que hasta que pase este tiempo estaremos nueva vez, les expreso, buscando las vías, las maneras de permanecer en contacto, en comunicación y siendo edificados con la palabra de nuestro Dios. En segundo lugar, quiero informarles a todos el fallecimiento de nuestro hermano Guillermo Rodríguez esta semana. Estamos orando por su esposa Yabelis y su hijo Kelvin y los demás familiares. Oremos por salvación de ellos. La palabra de Dios fue predicada en la funeraria. Gracias a Dios nos dio esta oportunidad. Igualmente algunos vecinos de la iglesia escucharon el mensaje del Evangelio. Gloria al Señor. Igualmente sigamos orando por la hermana Julia Mateo para consolación a ella y su familia por la muerte de su hermana de padre allá en Nueva York, Estados Unidos. Sigamos orando también por nuestros ancianos, los ancianos de nuestra iglesia, para que Dios siga cuidando su salud y de igual manera les proteja en este tiempo de pandemia. Sigamos orando también de manera especial por el hermano Julio, por su recuperación debido a la caída que tuvo hace unos meses. Igualmente sigamos orando al Señor por los hermanos y hermanas que están fuera del país, para que Dios les cuide y les guarde allá donde estén, tanto en España, Estados Unidos, etc. Quiero pedirles oración también por el pastor José Cabrero de España, quien estuvo con nosotros el año pasado. Oremos por él para que Dios le guarde a él y a su congregación y a su familia. Igualmente oremos por la salud de su padre Ignacio, para que Dios le siga protegiendo. Oremos por el cáncer que tiene, para que Dios en su misericordia le preserve su vida. Igualmente oremos al Señor, sigamos orando, hermanos, por nuestras autoridades como nos manda la palabra de Dios. Oremos por nuestro país, oremos por nuestros conciudadanos para que puedan ser prudentes y puedan sujetarse y someterse a las medidas de las autoridades. Igualmente oremos por provisión de Dios, para que no falte el alimento, para que no falte la provisión, como Dios lo ha prometido a ninguno de nuestros hogares. Y oremos también para que en este tiempo seamos fieles a Dios, apartando nuestros diezmos y ofrendas.
como dice la palabra de Dios y practicaba la iglesia primitiva, los hermanos que nos antecedieron, ellos apartaban según Dios le había provisto, ellos apartaban su ofrenda a Dios. Así que nosotros debemos adorar a Dios también de esta manera, no solamente cantando, no solamente adorando, sino también guardando y poniendo a un lado ahí lo que es de Dios. Bien, hermanos, sigámonos gozando con este culto y quiero agradecer de manera especial al esfuerzo que están haciendo los hermanos Nafis y el hermano Leinel de permitir o trabajar en estas transmisiones. Igualmente a Clary y a su hijo Noel, ya que se están grabando unos signos allá en el estudio semiprofesional que él tiene allí en su casa. Así que gloria a Dios y oramos también por la salvación de Noel y los demás hijos de la hermana Clary. Dios les bendiga, hermanos, y sigámonos gozando en el Señor en este día de la resurrección de Cristo y luego en el mensaje de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Bien, mis hermanos, vamos a seguir alabando al Señor, esta vez con el himno Porque Él vive, 222. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo, y que la vida vale porque Él vive hoy. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo, y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo, y que la vida vale porque Él vive hoy. Seguimos glorificando el santo nombre del Señor Jesucristo.
Ahora hablaremos del himno Al Cristo vivo sirvo. Es el número 224. Al Cristo vivo sirvo y en él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que él vivirá. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, de parte salvación. Sé que él vive no está porque vive en mi corazón. Todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, de parte salvación. Sé que él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, hoy himnos entonar, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me parte salvación. Sé que él viviendo está porque vive en mi corazón. Cristo vive en nuestros corazones. En este momento voy a entonar una canción especial que nos recuerda y nos habla de ese momento, de esa pasión de Cristo. Esta canción se titula El Carpintero. Te alabamos, Señor. Cargando va el carpintero en medio de la multitud, una cruz muy pesada en su espalda lastimada. Directo va él hacia el monte que le llaman la calavera, con sus pies polvorientos enmudeció y no dijo nada. Con un beso lo entregaron, fue aumentado Iscariote y con palos lo golpearon.
y ni una queja de él salió. Lo acusaron por pararse en el templo a predicar del amor y la justicia, la paz y la hermandad. Crucificado está mi Cristo, martillaronle unos clavos en sus pies y en sus manos, su costado está sangrando. Está vivo, no está muerto, con su sangre Él me ha salvado, y la piedra de su tumba está movida, y Él no está. 3 mujeres van corriendo a contarles que lo han visto. Cristo vive para siempre y muy pronto Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Seguimos adorando al Señor. Ahora hablaremos del himno Comprado con sangre por Cristo, número 339. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Ha llegado el momento especial de escuchar el mensaje de la palabra de Dios
Esperamos que sea de bendición a nuestras vidas, que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. Buenos días, amados amigos y hermanos. Estamos prestos y listos para predicar la palabra de Dios en esta mañana. Hoy, que es su iglesia, nosotros los creyentes celebramos el domingo de resurrección, la resurrección de Cristo. Y en esta mañana nosotros vamos a estudiar en la palabra de nuestro Dios el poder de la resurrección de Cristo, ganancia eterna para el creyente. Y vamos a estar estudiando en Filipenses capítulo 3, los versículos 1 hasta el 10. Pero primeramente vamos a tener un momento de oración para pedir la guía, dirección y sabiduría del Espíritu Santo de Dios. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, gracias una vez más. Te damos en esta mañana porque nos ha dado tu palabra, la guía del Espíritu Santo para entenderla. Te rogamos, Señor, que sea de bendición, así como lo ha sido y lo será siempre para nosotros, y de salvación para aquellos que no te conocen. Sigue edificando tu pueblo, Señor, en medio de este tiempo tan difícil y de angustia que está viviendo el mundo, y fortaleciendo a tu iglesia, levantando a tu iglesia también, para llevar y regar la palabra de Dios al mundo. Gracias una vez más en este día. Gracias por tu resurrección, Señor, porque nos ha dado esperanza a nosotros de que un día también resucitaremos contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, así como les había dicho anteriormente, vamos a estudiar en esta mañana el poder de la resurrección de Cristo, ganancia eterna para el creyente. Aquí en la epístola de los Filipenses, o a los Filipenses, la cual fue escrita por el apóstol Pablo cuando estaba preso en Roma por el año 60 a 62, es conocida como una de las epístolas de la prisión, junto con Efesios, Colosenses y Filemón. La iglesia en Filipos fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Dentro de los temas que aborda en esta epístola tenemos la doctrina de Cristo, y en segundo lugar también el apóstol Pablo hace mucha referencia o alusión a lo personal, entre otros temas que trata. Si nosotros vamos al capítulo 3, que es donde se encuentra nuestro pasaje en esta mañana, veremos que el apóstol Pablo, luego de hacer la transición del tema que viene tratando previamente en el capítulo anterior, y a seguir entonces el tema en el cual se va a involucrar, nos dice lo siguiente, o escribe lo siguiente: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y es que les va a hablar, por las descripciones que vemos más adelante en el capítulo, acerca de los judaizantes. Este grupo de falsos maestros que trataban de mezclar y mezclaban la ley de Moisés con la gracia, enseñando que el pecador era salvo por la fe más sus buenas obras, especialmente las obras de la ley. Los judaizantes enseñaban además que la circuncisión era esencial para la salvación y que era necesario que los gentiles se sometieran a las reglas judaicas antes de poder ser salvos. Este desacuerdo, como vemos anteriormente en la historia, había desatado o había provocado que se realizara el concilio de Jerusalén, lo cual encontramos en Hechos capítulo 15, en donde los apóstoles y la iglesia de Cristo resolvió este asunto, o había resuelto este asunto, siendo el resultado de este concilio la aprobación del ministerio de Pablo a los gentiles y la victoria para el evangelio de la gracia de Dios. Los gentiles no tuvieron que llegar a ser prosélitos judíos para ser salvos, tal y como lo declara el evangelio de Jesucristo que predicaba el apóstol Pablo. Pues bien, de este escenario en el cual el apóstol Pablo les advierte a los hermanos imperativamente que tengan cuidado con estos falsos maestros, a los cuales en este capítulo 3 de Filipenses los nombró con 3 epítetos fuertes. En primer lugar les llama perros. Esto es gente baja y mala.
era usada por los judíos ortodoxos para referirse a los gentiles, es decir, a todos aquellos que no eran judíos. Pero en este caso, el mismo apóstol Pablo utiliza esta palabra para referirse a los judíos. De manera que también utiliza otra palabra fuerte, y es malos obreros. Y esta palabra viene por ellos tratar de desviar a los creyentes de la fe y justicia de Cristo a los esfuerzos propios, a los esfuerzos humanos y carnales. Y en tercer lugar, la tercera palabra que utiliza es mutiladores del cuerpo, haciendo una referencia a que la circuncisión que ellos estaban proponiendo no era más que una simple mutilación carnal y no tenía ningún sentido espiritual. Pues bien, en este escenario es donde el apóstol Pablo les habla a la iglesia acerca del valor de sus logros personales antes de conocer a Cristo, del valor del conocimiento en su vida y cómo lo transformó Jesucristo. También les va a hablar acerca de la justicia de Cristo en su vida y el conocimiento del poder de la resurrección de Cristo, lo cual cambió todo su panorama, toda su visión, y de igual manera debe de cambiar el panorama y la visión de cada creyente que profundiza en este aspecto del poder de la resurrección de Cristo. De manera que nosotros en este estudio, después de ver algunos detalles acerca del testimonio del apóstol Pablo, nos concentraremos en el estudio del poder de la resurrección de Cristo, ganancia eterna para el creyente. En primer lugar, entonces, vamos a ver el valor real de los logros y posesiones materiales fuera de Cristo. En cuanto a las palabras del apóstol Pablo, que tanto hemos leído y hasta posiblemente algunos la podemos recitar de memoria, me refiero a los versículos 4 al 7 de Filipenses capítulo 3, donde el apóstol Pablo describe el enfoque incorrecto en el cual el ser humano insiste en poner su confianza. Veamos su implicación en la vida de las personas sin Cristo, pero además creyentes cuyas vidas se desarrollan como si no conocieran a Cristo por su apego a lo material, puesto al descubierto por la forma en que viven e invierten su tiempo y recursos. Lo primero que el apóstol Pablo menciona es no teniendo confianza en la carne, la confianza en lo material, como él había puesto su confianza en lo material cuando no tenía a Cristo. Y esta introducción él la realiza, y nueva vez repito, diciéndole a los hermanos en Filipos: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y no debe ser molesto para nosotros escuchar las mismas cosas. Uno de los males del apóstol Pablo en su vida sin Cristo era justamente su confianza en lo material y en él mismo. En cuanto a su propia justicia, como vamos a ver más adelante, también él tenía puesta su confianza y esperanza. Estos comportamientos son propios de una vida sin Cristo. Por eso, los creyentes estamos llamados a salir de ese estilo de vida mundanal y materialista. No estamos dispuestos muchas veces a esperar la voluntad de Dios por la urgencia del tiempo, del negocio, de la oportunidad, de una oportunidad importante que se ha presentado o que se puede presentar o que se presenta. Y consideramos no podemos perder esa oportunidad. Creemos que Dios no está en control. Vivimos muchas veces haciendo una separación entre lo material y lo espiritual. Me explico. Muchas veces consideramos lo espiritual como solamente leer la palabra de Dios, orar, ir a la iglesia, trabajar en la obra de Dios, predicar el evangelio, ir a los cultos, alabar a Dios, etc. Esas cosas las consideramos lo espiritual. Y entre las cosas que consideramos materiales tenemos como los estudios, las decisiones de negocios o de trabajo, la administración de nuestro tiempo, etc. Y esas son cosas que nosotros
la hemos dejado y considerado para nosotros, dándole poca o ninguna participación a Dios. Claro está, hasta que no tenemos un problema, ya sea en el trabajo, ya sea en cualquier lugar del que queremos que Dios nos saque, entonces ahí sí consideramos a Dios. La realidad es que no existe una separación entre lo material y lo espiritual. Fuimos comprados por precio por nuestro Señor Jesucristo. Somos de Él. No hay una parte que Él puede controlar y una parte que no puede controlar. Dios tiene que controlar y quiere controlar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Este estilo de vida, por eso, habemos creyentes que en este tiempo de cuarentena nos cuesta establecer tiempos de calidad, de oración y comunión con Dios, porque simplemente Dios ha estado fuera de nuestras agendas por la saturación de lo material. En segundo lugar, el apóstol Pablo no solamente hablaba acerca de la confianza que él tenía en la carne y en lo material. Esto también le había dado frutos a él. Él había obtenido frutos, había cosechado frutos de vivir conforme a este estilo de vida. El apóstol Pablo, sin lugar a dudas, cosechó muchos frutos materiales en su vida sin Cristo. Tuvo grandes logros y un gran estatus en todo aquello a lo que se dedicó. Él mismo testifica que alcanzó gran enseñanza, gran sabiduría intelectual con uno de los grandes y respetados maestros de su época. También nos habla de su descendencia racial. Era de una línea directa y de gran respeto entre los judíos, de la tribu de Benjamín. Benjamín era el hijo más pequeño de Jacob, el padre de la nación de Israel, y uno de los preferidos por ser el menor de todos e hijo de su amada esposa Raquel. De la tribu de Benjamín vino el primer rey, Saúl, y esa tribu permaneció con David, con el rey David, cuando era perseguido por su hijo Absalón. De manera que el apóstol Pablo era un hebreo de hebreos, como él mismo dice. En cuanto a su religión farisea, también alcanzó grandes méritos. Por tanto, si alguien tenía bases suficientes para confiar en la carne, para poner su esperanza en lo material y mundanal, era el apóstol Pablo. Por eso él expresa que si alguno tiene de qué confiar en la carne, él más. Y ahí nos da estas razones. Pero él mismo, además, testifica que este estilo de vida no es compatible con el Evangelio, donde no es nuestra propia justicia que vale, sino la de Cristo. No es nuestro esfuerzo humano para ganar a Cristo, es la obra de Cristo que nos gana a nosotros. Por eso, toda esta ganancia material para el apóstol Pablo era basura por amor a Cristo. Una vez más, hoy estas palabras hablan poderosamente, nos hablan poderosamente, y mientras somos tocados por el Espíritu de Dios, vamos sintiendo más y más vergüenza delante de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Hemos sido frenados repentinamente por la cuarentena y el período que estamos guardando en nuestros hogares por el coronavirus. Hemos sido detenidos de nuestras vidas agitadas, de ese deseo de lograr y alcanzar que nos roba todo el tiempo. Y lamentablemente, a Dios que acepte nuestras excusas, porque Él me conoce y sabe que le quiero servir. Y da vergüenza, hermanos, pensar que eso es lo que sale de nuestros labios cuando estamos envueltos en toda esa rutina diaria, cuando no existía el coronavirus. Sacrificamos el congregarnos por cualquier razón que llamábamos válida, y ahora añoramos volver al templo a disfrutar de la santa comunión que tanto descuidamos. Muchos creyentes hoy en día son esclavos de las cosas, y como resultado no experimentan el gozo cristiano verdadero. Y preguntamos, ¿de qué te sirve ahora los títulos?
¿Puedes salir a pasear y a viajar libremente con lo que ahorraste para tales fines? Claro que no. No tenemos libertad ahora mismo. El virus nos ha hecho encerrar en nuestros hogares. Por eso, en cuanto a lo material, el apóstol Pablo, al conocer a Cristo, consideró que todo era basura por amor a Cristo y para ganar a Cristo. Hoy tú y yo ya conocemos a Cristo. Hoy tú y yo tenemos la experiencia del apóstol Pablo. Nuestros ojos, por tanto, deben estar puestos en Jesús y no en lo material. Todo lo material comparado con Cristo, comparado con ganar a Cristo, se reduce a basura y pérdida. Piensa nueva vez por un momento en la cuarentena en que estamos viviendo actualmente por el coronavirus o COVID-19. Y medita que nada de lo material te garantiza seguridad y felicidad. Solo Cristo. Aquí es donde entendemos que lo material es pérdida cuando se trata de ganar a Cristo. En segundo lugar, entonces, hermanos y amigos que nos escuchan en esta mañana, vamos a ver el valor de la justicia propia. El valor de la justicia propia sucumbe al aceptar la justicia de Cristo. La justicia de Cristo, de la cual nos habla el apóstol Pablo en el versículo 9, no era la meta de Pablo antes de conocer a Cristo, claro está. Pero después de conocer a Cristo, el apóstol Pablo entendió que su gran meta era Cristo. Antes de conocer a Cristo, Pablo vivía conforme a la justicia propia, la justicia por obras, la cual en verdad él nunca pudo lograr. Pero cuando confió en Cristo, perdió su justicia propia y ganó la justicia de Cristo. Esta justicia propia es la justicia obtenida por la moralidad, la misma que tiene a muchos que no se arrepienten a Cristo, a muchos que no han decidido entregarle su vida a Cristo. Esta justicia propia de la moralidad y la religiosidad lo tiene lejos de Cristo, pensando que la buena conducta moral, pensando que los buenos sentimientos tocantes a Cristo y a su iglesia van a recibir la aprobación de Dios para salvación, lo cual nunca ocurrirá. Esta justicia producida por la carne no puede salvar. Hasta que el apóstol Pablo no tuvo un encuentro personal con Cristo, no pudo entender que todo lo que había alcanzado y logrado, aún dentro de una religión tan estricta como la de los fariseos, y siendo él un fiel cumplidor de la ley de Moisés, tuvo que depositar su fe en Cristo y reconocer que todo esfuerzo humano para alcanzar el favor de Dios es inútil. Por eso expresa en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie podrá ganarse la salvación por su propia justicia o por sus buenas obras. Nadie puede ganarse la salvación. La salvación, el premio, la victoria la obtuvo Cristo en la cruz, y nosotros, conociendo a Cristo, aceptando a Cristo como nuestro Salvador y siguiéndole fielmente, entonces podemos disfrutar de la justicia de Cristo. Pero vemos al mundo hoy que quiere ayunar, y en estos tiempos de esta pandemia están llamando al ayuno. No importa quién tú seas, no importa tu religión, solamente importa Cristo. Esto no es así, lamentablemente. Para tú poder acercarte a Cristo necesitas primeramente arrepentirte y convertirte de tus pecados. Necesitas recibirle como único Señor y Salvador de tu vida. La Biblia dice que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. De manera que hemos visto, en resumen, el valor real de los logros y posesiones materiales fuera de Cristo
reflejados por el testimonio del apóstol Pablo, el cual consideraba lo material, lo carnal y todo producto de esto, como basura y pérdida, con tal de ganar a Cristo. Hemos visto también que el valor de la justicia propia sucumbe al aceptar a Cristo o al aceptar la justicia de Cristo. Y ahora vamos a ver en tercer lugar el poder de la resurrección de Cristo, ganancia eterna para el creyente. Y esto nosotros lo podemos ver en el libro de Filipenses, capítulo 3, el versículo 10, en donde el apóstol Pablo expresa: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. En esta mañana nos vamos a concentrar en el poder de la resurrección de Cristo, aprovechando que estamos celebrando la resurrección de Cristo en esta mañana, en este día, en este primer día de la semana, donde la palabra de Dios nos cuenta que muy de mañana, siendo aún oscuro, fueron las mujeres al sepulcro y encontraron que había sido removida la piedra. Gloria a Dios, Cristo resucitó, primicias de los que durmieron es hecho. De manera que el apóstol Pablo aquí en Filipenses capítulo 3 versículo 10 nos habla acerca del poder de la resurrección de Cristo como un conocimiento de gran importancia para él, como un conocimiento de importancia trascendental para su vida, para su ministerio. Y en este punto vamos a ver por qué este conocimiento era de importancia grande y trascendental para el apóstol Pablo, y también lo debe ser para nosotros. Quizás no habíamos visto o profundizado, tu hermano o hermana, la resurrección de Cristo, el poder de la resurrección de Cristo y el significado que esto tiene para nosotros como creyentes. Pues hoy vamos nosotros a ver el poder de la resurrección de Cristo y los beneficios gloriosos y eternos que tienen para nosotros como creyentes, que estamos militando en estos últimos tiempos. Si nosotros echamos un vistazo cuando el Señor Jesucristo todavía estaba colgado en la cruz, y recordamos algunas de las burlas a la cual fue sometido, en especial aquella que nos cuenta el libro de Mateo capítulo 27, los versículos 42 y 43. En el versículo 42 de Mateo capítulo 27 nosotros encontramos lo siguiente: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Si nosotros ponemos esto en contexto o ponemos esto en perspectiva, esta burla nosotros la podemos apreciar de la siguiente manera. Cuando le expresan a Cristo que está en la cruz, colgado, sufriendo por el pecado de ese mismo que se está burlando de él, y sufriendo por el pecado tuyo, amigo, que nos escuchas, sufriendo por nuestros pecados, por los pecados del mundo. Como dice la palabra de Dios, ciertamente llevó él nuestras iniquidades, sufrió nuestros dolores. Esta burla, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Le están diciendo al Señor: tú no tienes poder. Tú no tienes el poder, y si lo tienes, demuéstralo. Igualmente, cuando le expresan: si eres el Rey de Israel, le están echando otra burla grande. Imaginémonos un rey. El rey de cualquier nación tenía la máxima autoridad. Y el rey estaba llamado a librar la nación de enemigos. Por eso vemos que anteriormente los reyes salían a la guerra. Y si recordamos el episodio aquel en donde David pecó contra Dios en adulterio, vemos que David, en tiempos de salir a la guerra, se quedó en palacio. De manera que esta burla que le están haciendo al Señor colgado en la cruz, si eres Rey de Israel, es decir, tú tienes que tener el poder para salvarte. Pues si tú no tienes el poder para salvarte y bajar de la cruz, entonces tú no vas a poder salvar a nadie.
Igualmente se burlaban diciéndole, confío en Dios. Querían destruir el confiar en Dios y en su poder. Igualmente se burlaban diciendo, líbrele ahora, si le quiere. También querían destruir la confianza que tenemos en el único Dios que puede librar y salvar. Siguieron burlándose porque ha dicho, soy hijo de Dios, dudando de su divinidad. De manera que en Mateo capítulo 27, versículos 42 y 43, aun estando Cristo en la cruz, recibió este tipo de burlas acerca de su poder, acerca de su divinidad, acerca de su reinado, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero tal como expresa el escritor E.H. Bancroft, un Dios agonizante, crucificado, un Salvador del mundo que no se podía salvar a sí mismo, hubiese sido rechazado por el consentimiento universal, como una paradoja y absurdo horribles. Si la resurrección no hubiese seguido la crucifixión, esa burla hubiera seguido como un argumento en su contra. Y nosotros preguntamos, ¿qué era más fácil? ¿Bajarse de la cruz o resucitar de entre los muertos? Todo el mundo diría, claro está, bajarse de la cruz. Se requería menos poder. Aún pareciera imposible hacerlo. De manera que la resurrección de Cristo derrotó todos esos argumentos de burlas contra nuestro Señor, porque Cristo al resucitar de entre los muertos demostró más poder que cualquiera que pudiera haberse bajado de una cruz. Con solo pensar que los faraones, los reyes, los príncipes, los César, a través de la historia quisieron y desearon ser eternos. Pero les llegó la muerte y ninguno de ellos ha podido ni podrá vencer la muerte. Solo Cristo con su gran poder pudo obtener esta gran victoria resucitando de los muertos. Entonces, para Roma y los judíos que fueron testigos ahí de los padecimientos y de la crucifixión de Cristo y de toda esta burla, también fue una gran derrota. Porque al tercer día ese Cristo que fue clavado en la cruz resucitó de entre los muertos, y por el poder de su resurrección nos trajo la gloriosa esperanza de que nosotros también resucitaremos con Él. Gloria a Dios. Cristo no tenía que demostrar su poder al descender de la cruz y satisfacer esas demandas burlonas de los pecadores. Todo estaba escrito. El Hijo del Hombre tenía que padecer, tenía que morir en la cruz y ser sepultado, pero también resucitaría al tercer día. Gloria al Señor por la resurrección de Cristo. Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron es hecho. Ahora bien, viene el día en el cual dice la palabra de Dios, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Veamos entonces el valor que tiene el conocimiento del poder de la resurrección de Cristo para el creyente. El poder de la resurrección de Cristo, ganancia eterna para el creyente. Y por eso el apóstol Pablo nos hablaba con tanta vehemencia, con tanto gozo, y de conocerle y de conocer el poder de su resurrección. En primer lugar, el poder de la resurrección de Cristo, ganancia eterna para el creyente. Cristo fue resucitado para nuestra justificación. Nos dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El primer beneficio, gracia y bendición eterna que tenemos los creyentes es la justificación. La resurrección indicaba que Dios aprobaba la justicia o el mérito ganados por la obediencia de Cristo, que puede atribuirse a los creyentes para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. En la justificación Dios le atribuye al pecador creyente el mérito, al pecador creyente, el mérito
de perfecta obediencia de Cristo. Lo declara justo y lo trata así para siempre. Por eso creemos en la seguridad de salvación del creyente, porque no son mis méritos, no es mi propia justicia, no es tu propia justicia, es la justicia de Cristo que te es imputada a tu favor, producto de la victoria que Cristo tuvo en la cruz y resucitando de entre los muertos como sacrificio acepto al Padre por el pecado del mundo. De manera que, como dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto como una bendición del poder de la resurrección. En segundo lugar, la resurrección o Cristo fue resucitado para nuestra justificación, de manera que la resurrección no solamente nos trae un beneficio para nuestra justificación. La resurrección de Cristo de entre los muertos es la demostración más grande del poder de Dios que ojos jamás hayan visto en todos los tiempos. Vuelvo y repito, la resurrección de Cristo de entre los muertos es la demostración más grande del poder de Dios que ojos jamás hayan visto en todos los tiempos. Aunque nosotros no la hayamos visto, la creemos por fe porque tenemos la palabra profética más seguro que es la Biblia, y la Biblia nos dice que Cristo resucitó y nosotros esperamos también en Cristo. Si nosotros pensamos en algunos milagros hechos por el poder de Dios, milagros gloriosos, milagros poderosos que solo el Dios soberano y todopoderoso puede hacer. En primer lugar, que Abraham y Sara, siendo viejos y sin ninguna posibilidad natural de poder tener hijos, Dios le dio un hijo en su vejez, llamado Isaac. Esto es una manifestación grande del poder de Dios. Ya a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Abraham ya no podía tener deleite, no había forma que ellos pudieran tener un hijo. Y Dios le concedió un hijo en su vejez. En segundo lugar, Dios abrió el mar Rojo en dos para que su pueblo Israel pasara como por tierra seca. Si nosotros que hemos visto el mar, pensemos en el mar abriéndose en dos columnas, una a la derecha y otra a la izquierda, y un pueblo grande y numeroso pasando como por tierra seca. Esto es un gran milagro, una gran manifestación del poder de Dios. Pero también podemos mencionar cuando Cristo multiplicó los 5 panes y 2 peces, alimentando a más de 5,000 personas. Pero además podemos mencionar que Cristo resucitó a Lázaro después de 4 días de haber muerto. Podemos continuar con la lista y ninguno de estos milagros, ninguna de esta manifestación del poder soberano de Dios es una manifestación, no se puede comparar con el poder de la resurrección de Cristo de entre los muertos. No se puede comparar. Lo que ocurrió en la resurrección de Cristo es una victoria sobre la muerte, sobre el enemigo, sobre la muerte. Como dice la Biblia, y el postrer enemigo, que es la muerte, será derrotado. La muerte fue derrotada por Cristo, Satanás fue derrotado por Cristo. La resurrección de Cristo es la manifestación más grande del poder de Cristo, porque Cristo resucitó, Cristo va a resucitar a los suyos también. La muerte que había tenido el poder y el dominio sobre toda la creación antes de Cristo, Cristo viene y le encesta un golpe mortal a la misma muerte. La Biblia dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Oigan bien, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Ningún milagro
tuvo la supereminente grandeza de su poder. Ningún milagro tuvo la manifestación de tanto poder de Dios al resucitar a Cristo. Cristo por sí mismo se levantó de entre los muertos y venció la muerte. Gloria al Señor por la resurrección de Cristo. Y dice la Biblia, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Gloria a Dios que Cristo es la cabeza de la iglesia, no es el Papa, es Cristo. Cristo sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos los papas que han muerto, ninguno ha resucitado por sí mismo. Todos los reyes que han muerto, ninguno ha resucitado por sí mismo. Todos los faraones, ninguno ha resucitado por sí mismo. Todos los grandes funcionarios y presidentes, solo Cristo ha resucitado de entre los muertos. De manera que la resurrección de Cristo lo elevó sobre todo principado y autoridad. Por eso no había poder más grande para el apóstol Pablo manifestado por Dios que el de resucitar a Cristo. Por eso le expresa a fin de conocerle y el poder de su resurrección. En tercer lugar, Cristo al resucitar venció la muerte para siempre, no solo por Él. Es decir, no solo por sí mismo. Él no venció la muerte para sí mismo como beneficio propio. Venció la muerte para que tú y yo también un día podamos vencerla. De manera que lo hizo por nosotros, lo hizo también, su victoria es nuestra también. Dice la Biblia, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, y ese es Cristo. Como dice 1 Corintios 15, 21. Nadie había podido en ninguna cultura, época, etcétera, vencer la muerte. Ninguna ciencia, tecnología, solo Cristo con el poder de su resurrección pudo vencerla. Por eso el apóstol Pablo expresa, conocer el poder de su resurrección tenía un valor incomparable para él. Nada ni nadie en este mundo puede garantizar, resucitar y dar vida eterna, sino el poder de la resurrección de Cristo, que es nuestra esperanza y garantía de que un día también resucitaremos. En cuarto lugar, la resurrección de Cristo es clave para nuestra regeneración. Dice la Biblia en 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cristo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento, el renacer en Cristo, solamente pudo ser posible por la resurrección de Cristo, por el poder de la resurrección de Cristo. En quinto lugar, la esperanza de que nosotros vamos a resucitar está basada en la resurrección de Cristo. 1 Corintios 6:14 dice la Biblia, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Gloria al Señor, porque para el poder de la muerte no es poder para Dios. Y si el poder de la muerte no es poder para Dios, mucho menos un poder que pueda causar la muerte como es el coronavirus. Hermanos, en este tiempo de coronavirus, pensemos en la resurrección de Cristo. Por la resurrección de Cristo, Cristo venció la muerte y nosotros vencimos la muerte con Cristo. Porque un día, si partimos de este mundo, si morimos antes de que Cristo venga, vamos a vencer la muerte y vamos a resucitar y tenemos esa esperanza y confianza porque Cristo resucitó. De manera que no debemos tenerle temor a la muerte ni tampoco al coronavirus. Porque el coronavirus solo puede causar la muerte. Y si Cristo venció la muerte, también Cristo venció el coronavirus. Tenemos la victoria en Cristo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En sexto y último lugar, el poder de la resurrección de Cristo sienta las bases para el juicio. Dice Hechos 17:31,
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dice la Biblia que todo el juicio el Padre lo ha entregado al Hijo. Y un día el Señor se sentará y va a juzgar, y toda rodilla se doblará ante Cristo, y tendrán que reconocer que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, y eso solamente será posible porque Cristo resucitó y se sentó a la diestra del Padre. En último lugar, como algunas palabras de conclusión, tenemos que al Cristo resucitar, por tanto, cumplió la profecía. La veracidad y fidelidad de la palabra de Dios fue nuevamente puesta a prueba y pasó la misma, infaliblemente como siempre lo ha hecho y lo hará. Cristo cumplió la profecía y nueva vez se comprobó que la palabra de Dios es fiel y verdadera. En segundo lugar, al Cristo resucitar, las promesas de Cristo, producto de la resurrección, tal y como hemos visto, están garantizadas. Como el apóstol Pablo discute en 1 Corintios capítulo 15, si Cristo no resucitó, entonces nuestros pecados no son perdonados, porque si Cristo solo muere en la cruz, pero no resucita, el sacrificio no estaría completo y por tanto no acepto al Padre. Pero gloria a Dios, Cristo resucitó, el sacrificio fue completado, acepto al Padre y nuestros pecados son perdonados. Resucitaremos porque Cristo resucitó y nos reuniremos todos los redimidos. Por eso siempre valdrá la pena servirle y tener lo terrenal como basura por amor a Cristo y para ganar a Cristo. La resurrección, además, fue una de las bases de la predicación de la iglesia primitiva y debe ser la de nosotros también hoy día, ya que es el fundamento de nuestra fe. Nueva vez decimos, Pablo expresa en 1 Corintios 15, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe, pero ahora Cristo ha resucitado, nuestra fe no es vana. Hermanos amados, debido a que el poder de la resurrección de Cristo que celebramos hoy, es uno de los pilares fundamentales de nuestra fe. Este mundo hoy en día necesita, en estos tiempos de pandemia, conocer que Cristo tiene un poder mayor que el de la muerte, mayor que el del coronavirus. Y por medio de Jesucristo podemos tener la esperanza de que un día, cuando partamos de esta tierra, vamos a resucitar. Hemos visto cómo la confianza en lo material no tiene ningún valor al fin de cuentas. Imaginémonos, hoy en día hay personas que después de haber pagado un costoso plan funeral, han sido echados en una fosa común. Pero lo terrible no es eso. Lo terrible es que si no aceptaron a Cristo como su Salvador, si no han seguido a Cristo, lamentablemente van a resucitar, pero para condenación eterna. Pero ahora Cristo ha resucitado para dar esperanza a todo aquel que cree en Cristo. De manera que no vale la pena poner la confianza en lo material, sino puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El poder de la resurrección de Cristo, ganancia eterna para el creyente. Dios les bendiga. Señor Dios Todopoderoso, gracias. Gracias porque al meditar y estudiar en la resurrección de Cristo, Señor, podemos despejar nuestras vistas, quitar nuestros ojos de este mundo, no solamente de los logros materiales, no solamente de tener justicia propia, de confiar en nuestra moralidad, sino también, Señor, en lo frágil que es la vida, lo cual estamos comprobando en estos tiempos de pandemia, que lo único seguro, verdadero y poderoso eres tú. Gracias por tu resurrección.
Te ruego, Señor, por aquellos que todavía no te conocen. Yo sé que tienes piedad de ellos. Yo sé que ellos también se han negado a aceptarte porque no es la primera vez posiblemente que escuchen el Evangelio. Aún así te rogamos por ellos. Ten misericordia, oh Dios. Gracias, Padre, otra vez por el poder de la resurrección. Ganancia eterna para el creyente. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Hemos sido edificados con el mensaje de la palabra de Dios, como lo habíamos pedido al Señor. En este momento estaremos cantando 3 himnos. Antes de finalizar, esperando que se goce con nosotros y desde sus hogares pueda cantar en alta voz. Estaremos cantando 3 himnos de manera ininterrumpida. Primero sería el himno número 516, La Cruz Excelsa. Luego cantaremos el número 208, Un Día. Y finalmente estaremos cantando la hermosa visión de la cruz, número 326. La cruz excelsa al contemplar, oh Cristo allí por mí murió. De todo cuanto estimo aquí, lo más precioso es su amor. No busco gloria ni honor, sino en la cruz de mi Señor. Las cosas que me encantan más, las sacrifico por su amor. De su cabeza, manos, pies, preciosa sangre corrió allí. Corona de espinas, la que Jesús llevó por mí. El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer. Amor tan grande y sin igual, en cambio exige todo el ser. Un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida ejemplo tan fiel. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro
mal enterró, resucitado, Él es mi justicia. Un día Él viene, pues lo prometió. Un día llevaronle al monte Calvario, un día clavaronle sobre una cruz, sufriendo dolores y pena de muerte, expiando el pecado, salvóme Jesús. Vivo mi amada, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado, Él es mi justicia. Un día Él viene, pues lo prometió. Un día dejaron su cuerpo en el huerto, un día Jesús de dolor reposó. Velaban los ángeles sobre el sepulcro de quien por nosotros su vida entregó. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado, Él es mi justicia. Un día Él viene, pues lo prometió. Un día la tumba ocultarle no pudo. Un día el ángel la piedra quitó. Habiendo Jesús a la muerte vencido, a estar con su Padre en gloria ascendió. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado, Él es mi justicia. Un día ya viene, pues lo prometió. Un día Él viene con voz de arcángel, un día en su gloria el Señor brillará. Oh día admirable en que unido su pueblo lo ores a Cristo, por siempre alzará. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado, Él es mi justicia. Un día Él viene, pues lo prometió. Largos años vagué por el valle del mal, sin consuelo, sin fe, sin amor. Y la sombra fatal de la senda que oye puso en mi alma la hiel del dolor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. Y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. Desde entonces por Él
ya no soy lo que fui, una sombra sin Dios y sin ley. Mi existencia le di y le quiero ser fiel, me constriñe el amor de mi Rey. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús, y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. Peregrino que vais por el valle del mal, vuestra senda solo es de dolor. Esa carga fatal que en el alma lleváis, ven y ponla a los pies del Señor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús, y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido haberte adorado, Padre, haberte glorificado, y tú nos has hablado a través del mensaje de tu palabra. Te pido, Señor, que tú tomes control de esta situación y seguimos esperando en ti, mi Dios, el tiempo señalado donde volveremos a nuestras labores. Mientras tanto, te seguimos glorificando, Padre, porque solo tú mereces honra y gloria. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos, por habernos prestado atención durante este servicio. También los amigos que estuvieron ahí y no se movieron escuchando este mensaje y este servicio para la honra y la gloria de Dios. Hasta la próxima, bendiciones.